que también tenemos la foto, que es un músculo que se inserta en el sacro y que va hacia, ahí lo tenemos, que se inserta en el sacro y que va hacia la cabeza del fémur. Entonces, ese músculo está encargado de la movilización de un movimiento del fémur, que es la rotación, y muchas veces en su inserción aprieta al nervio ciático. Entonces, cuando hay una contractura de ese músculo, puede producir también apretar al nervio ciático y puede producir dolor, ese dolor que estamos describiendo. Entonces, cuando nosotros nos consulta un paciente por un dolor con las características de un nervio ciático, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ver si ese dolor está producido por una patología de columna o está producido por otro tipo de patología. Dentro de la patología de columna, la más frecuente, la hernia de disco, pero pueden ser otras patologías. Puede ser solamente que haya una inflamación en el disco, que se liberen mediadores y que eso genere dolor. Vayamos, Alejandra, ¿cuáles serían, digamos, el proceso de recuperación de una lesión de estas características? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, ¿hay que hacer una placa o no hay que hacer una placa? Entonces, la placa nos sirve para más que nada para descartar que no haya una fractura. Descartar diagnósticos diferenciales o diagnósticos más importantes. Por ejemplo, que no haya un cáncer, que no haya una fractura, que no haya una luxación, que no haya algo muy importante, que no es lo más frecuente, Entonces, muchas veces nosotros hacemos un tratamiento médico con antiinflamatorios y vemos la evolución. Si el dolor persiste en el tiempo, recién ahí hacemos estudios que puede ser la placa y después estudios más completos como puede ser la tomografía, que es lo que nos va a dar el estudio si hay o no hernia de disco, que es lo que tenemos que hacer. ¿Y en el caso de confirmarse? En el caso de confirmarse, el tratamiento en el 90% de los casos es un tratamiento médico que es con analgésicos, con fisioterapia y con antiinflamatorios. No reposo. Bueno, lo del reposo, eso es a veces, no es, claro, se le da reposo en las primeras 24, 48 horas y después es la movilidad. Pero eso es de indicación del fisioterapeuta y del traumatólogo y neurocirujano. Cada cual tiene su escuelita, yo ahí no me voy a meter, pero lo que sí es importante es que cuando hay una resonancia que muestra que hay hernias de disco como las que vimos, no todas las hernias de disco son sintomáticas. O sea, el que yo me haga una resonancia y encuentre hernia de disco, no quiero decir que voy a tener patología, ni todas las hernias de disco son quirúrgicas, porque uno a veces se encuentra con unas resonancias horribles o unas tomografías horribles y dice, bueno, esto es... No, eso no tiene traducción clínica. Lo que nosotros encontramos en un examen es un examen y lo que encontramos en la clínica es una clínica. Nosotros debemos tratar pacientes y su sintomatología y no exámenes. Perfecto. Alejandra Rey, muy clara como siempre. Un placer. Nos reencontramos el miércoles.